regresar en el libro de Romanos, capítulo 2, y hoy cubrimos el verso 2. ¿Se recuerdan? La semana pasada cubrimos el verso 1 y hoy vamos a cubrir solamente el verso 2. Lea conmigo Romanos 12, verso 2. Y dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Ahora, a la luz de lo que ha sucedido, de la gran salvación que Cristo compró para nosotros como su pueblo, todo verdadero creyente debe de consagrarse a Dios como sacrificio vivo en todo momento. Ahora, esto sucede por la gratitud que tenemos hacia la gracia de Dios que ha sido extendida por nosotros. La razón que usted, y que Pablo puede decirnos en este momento, dice, no se adapten a este mundo, dice, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La razón que nosotros hacemos esto es por el agradecimiento tan grande que hay de la gracia que Dios ha depositado sobre nosotros. ¿Se recuerda? La semana pasada leímos el verso 1. Léalo conmigo rápidamente. Ahí arriba donde leímos, 12:1. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Se recuerda? Hablamos la semana pasada un poquito de qué eran las misericordias de Dios, que eran, dijimos, todo lo que hemos leído del capítulo 1 hasta este momento del capítulo 11. Estas son las misericordias de Dios. Y Pablo ahora, dijimos la semana pasada, nos está diciendo, ok, todo esto que él ha hecho, todo esto lo que Dios ha dado a nosotros por gracia y por misericordia, de donde Dios nos ha sacado, donde Dios nos ha puesto y hacia donde vamos, todas estas cosas, ahora Pablo está diciendo, así es como pueden vivir. Así es como las viven. Y comienza en el capítulo 12. Y hoy nos dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La frase del servicio espiritual o culto espiritual viene de una palabra o frase griega donde es un poquito difícil de traducir al inglés o al español, pero significa su servicio razonable, dice otra traducción de las Biblias. Servicio razonable es lo que hacemos por lo que Dios ha hecho, es lo necesario que hacer por todo lo que Dios ha hecho. Mire, Pablo está hablando aquí de que nosotros ahora vivimos. Nuestra vida cristiana no es solamente un quehacer, no es solamente, un requisito que llenar, no es solamente, voy a la iglesia los domingos, voy a la iglesia los miércoles cuando puedo y aquí estoy, Dios, amén, y por lo menos no soy tan malo como los demás. Nuestra vida, nuestro servicio, nuestro culto racional no es ligero, sino involucra el corazón, involucra la mente. Por eso dice, transforma tu mente mediante a la renovación. No te parezcas al mundo y si no aceptes al mundo, sino transforma tu mente para que no sea adaptable a las cosas del mundo. Entonces tiene que ver el corazón, tiene que ver la mente con todas estas cosas. Nosotros no podemos tomar nuestro servicio de sacrificio a Dios ligeramente. Es imposible por agradecimiento pensar que solamente podemos, en inglés es go through the motions, ir y simplemente existir, como que si esto no tiene un significado grande en nuestra vida. Al contrario, esto es todo para todo aquel que profesa ser un hijo, una hija de Dios. Ahora, usted y yo tenemos que saber algo que tiene que quedar claro en nuestras vidas. El cristiano
tiene que saber que el mundo quiere controlar nuestras vidas, nuestra mente. Pero Dios quiere transformar nuestra mente. Una vez más, Dios quiere transformarnos y el mundo quiere controlar nuestra mente. Ahora, vaya conmigo a Efesios capítulo 4, por favor. Esto nos va a ayudar a ver cómo se ve una mente transformada. Una persona transformada. Efesios capítulo 4, versos 17 en adelante. Efesios 4, 17 al 24 dice esto. Esto digo pues, verso 17, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. O sea, no se comporten como el mundo está diciendo. En la vanidad de su mente, el enfoque es la mente acá. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios, dice, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de, ¿qué dice? De su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez, dice, toda clase de impurezas, verso 20. Pero ustedes no han aprendido a cometer con avidez toda clase de impurezas. Dice, pero ustedes no han aprendido, de esa manera, dice, si en verdad, verso 21, lo oyeron y han sido enseñados en él, dice, conforme a la verdad que hay en Jesús, verso 22. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen, dice, del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, verso 23, y que sean renovados. Lo mismo que está diciendo Pablo en el verso 2 de Romanos 12. Que sean renovados en el espíritu de, ¿qué dice? De su mente. 24. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué verdad? Su palabra. De esta manera se ve una vida transformada. Una vida transformada se moldea y es moldeada por la verdad de la palabra de Dios. Es transformada de adentro hacia afuera. El mundo quiere que usted y yo seamos como el mundo. El mundo quiere dominar nuestras mentes. Y Dios quiere a través de su palabra transformar ese viejo hombre, esa vieja naturaleza en nosotros. Es necesario que el cristiano se dé cuenta no solo de dónde vienen los ataques del enemigo, sino la intencionalidad de su vida en perseverar hacia la santidad a través de la renovación de nuestra mente en la palabra de Dios. Si el mundo controla nuestros pensamientos, entonces somos conformistas. Nos conformamos al mundo. Si el mundo tiene autoridad sobre nosotros, nos conformamos a las cosas del mundo. Pero si Dios controla nuestra mente, controla nuestros pensamientos, entonces, ¿qué es lo que somos? Somos gente transformada por el Espíritu de Dios a través de su palabra. Dios transforma nuestras mentes. Dios nos hace espirituales por el poder de su palabra. Estamos en el proceso de ser más como Cristo Jesús. Y eso, hermano y hermana, no sucede por pura voluntad de nosotros. Ahorita vamos a hablar de la fuerza de la voluntad. No sucede por la voluntad que usted dice, sí, quiero ser un buen cristiano, me voy a esforzar y voy a hacerlo. Y yo sé que puedo. Déjeme decirle, eso tiene un fin de destrucción. Porque por nuestras propias fuerzas es imposible. Pablo nos habla un poquito de eso. Ahorita lo vamos a ver en Romanos 7. Usted y yo tenemos que meditar en la palabra de Dios. Hágase una pregunta. ¿Cuánto medito en la palabra de Dios? ¿Cuánto me esfuerzo en memorizar la palabra de Dios? ¿Cuánta palabra de Dios entra a mi vida a diario? Aparte de 1 o 2 veces a la semana en la iglesia. La idea es que el cristiano verdadero que ha nacido de nuevo está en una renovación constante. Su mente está siendo transformada. Nuestra vida está muriendo al viejo hombre constantemente, aunque hemos sido
eternamente justificados, el proceso de la santificación continúa hasta que Cristo venga. 2 Corintios capítulo 3, verso 18 dice lo siguiente: pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando, dice, como en un espejo la gloria del Señor. Estoy en 2 Corintios 3, 18. Estamos siendo, que dice, transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Estamos siendo, que dice, transformados. Eso es constante. Pablo dice, renovad tu mente todos los días, renueva tu mente. ¿Cómo empezamos a hacer eso? Bueno, le damos a Dios nuestra voluntad. Dele a Dios su voluntad. ¿Cómo hago eso? Dígale a Dios, Señor, te entrego mi voluntad. Muero a mi voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Sepa esto, su mente controla su cuerpo y su voluntad controla su mente. Su mente controla su cuerpo y su voluntad controla su mente. Y usted, de su propia voluntad, no puede por sus propias fuerzas agradar a Dios. Por eso usted dice, Señor, decimos, Señor, aquí está mi voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Para qué? Para que mi mente pueda ser controlada por la voluntad de Dios y no la mía. Una vez más, esto no es fuerza de voluntad. Mire lo que dice Pablo en capítulo 7 de Romanos, empezando en el verso 15. Romanos 7, 15 al verso 21. Romanos 7, 15 al 21. Versos conocidos por todos. Porque lo que no hago, no lo entiendo. Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, dice, sino que lo que aborrezco, ¿qué dice? Eso hago. Verso 16, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Verso 17, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Verso 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada, ¿qué dice? Bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. O sea, quiero Dios, aquí está, entiendo esto, leo esto y digo, wow, sí, eso es exactamente lo que yo quiero vivir. Eso es exactamente como yo quiero vivir, Señor. Pero el practicarlo me está costando. El día a día, la obediencia del día a día me está costando. Eso es lo que está diciendo Pablo, verso 19, mira lo que dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, verso 21, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Pablo. Ahora imagínense nosotros. Renueva tu mente todos los días. Todos los días hemos sido justificados, pero el proceso de la santificación continúa hasta el día que Cristo venga en el cristiano. No se trata de fuerza de voluntad, porque definitivamente así no lo vamos a lograr. Solo cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, solo cuando nos rendimos a la palabra de Dios, entonces Él puede transformar y controlar y darnos fuerzas que necesitamos para ser cristianos, que viven vidas victoriosas. ¿Qué es una vida victoriosa como cristiano? ¿Buen trabajo, mucho dinero? No. Una vida victoriosa del cristiano es ¿qué? Que usted está viviendo su vida honrando a Dios, que usted le está dando gloria a Dios en la manera en que usted vive, que usted está siendo santificado, que usted está siendo purificado, que usted está viviendo, está perseverando hacia todas estas cosas. Esa es una vida que le da gloria a Dios, una vida victoriosa en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hacemos para estas cosas? Qué bueno que pregunta. Bueno, practiquemos entregar nuestra vida a Cristo diariamente a través de la oración. ¿Cómo? Señor, aquí está mi voluntad. Aquí está mi voluntad, Señor. Abro mis ojos, Señor. Hoy mi voluntad te pertenece. Señor, hoy hágase tu voluntad y no la mía.
Señor, hoy tú recibes la honra y la gloria en todo lo que tenga que hacer hoy. En mi trabajo, con mi familia, con mis hijos, en la iglesia, donde quiera que yo vaya, Señor, tú recibes la gloria hoy. ¿Cómo le da la gloria a usted en su trabajo a Dios? No puedo hablar del Señor en mi trabajo, me despiden, pastor. Trae la gloria a Dios en su trabajo al ser el mejor trabajador de ese lugar, al ser el mejor jefe de ese lugar, a ser el mejor empleado de ese lugar, lo que sea su papel, a ser el mejor esposo, a ser el mejor hijo, a ser la mejor esposa, a ser la mejor hija. No importa, le da la gloria y honra a Dios en esas cosas. ¿Cómo? Al someter su vida a Cristo. Siempre oramos, no mi voluntad, no sea mi voluntad, sino tu voluntad, oh Dios. Como cristianos debemos de orar, Señor, siempre, siempre, siempre hágase tu voluntad sobre todas las cosas en mi vida. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pasar tiempo en la palabra de Dios. Las escrituras se vuelven parte de lo que somos y lo que hacemos a diario. Y nadie puede decir, no mintamos, no tengo tiempo. Es mentira. Todos tenemos 24 horas al día. Todos tenemos vidas diferentes, pero definitivamente todos tenemos tiempo para algo. No me digan que no tiene tiempo para las escrituras, porque ¿cómo es posible que sí tiene tiempo para la serie de Netflix? En una sola noche se ve todas las cosas y no puede ver y abrir la palabra de Dios 1 hora al día, media hora al día, lo que sea. Esa no es excusa. Pasar tiempo en la palabra. Santifícalos, dijo Jesús, por tu palabra. Por tu palabra. La palabra de Dios obre en nuestra vida. Usted tiene que dejar que la palabra de Dios obre en su vida. La palabra de Dios puede transformar quien usted es, quien nosotros somos. Mire, ríndale a Dios su vida completamente. El momento que usted abre los ojos. El momento que usted abre los ojos, usted le pertenece a Dios. Sí, Señor, aquí está mi vida. El momento que usted se va a acostar, Señor, mi vida te pertenece, aún en mi dormir. Todo mi ser te pertenece. Nuestra mente, nuestro corazón debe de cambiar si queremos ver algún tipo de diferencia en los que nos rodean. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tiene que ser transformado, tenemos que ser transformados. ¿Detesta lo que Dios detesta o ama lo que el mundo ama? A través de la renovación de nuestra mente. La palabra de Dios nos mueve hacia una vida más piadosa, más santa ante Dios. Su palabra. Mire, 1 Corintios lo que dice, capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 dice lo siguiente. Sin embargo, verso 6, comenzando en el verso 6 al 16. 1 Corintios 2, 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, dice, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos, dice, Dios predestinó para nuestra gloria. Verso 8, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido, dice, porque si la hubieran entendido no hubieran crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no ven, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Verso 10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña a unas profundidades de Dios. Porque entre los hombres, verso 11, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Lo que has escuchado del capítulo 1 hasta el capítulo 11, las misericordias de Dios, aquí está.
Lo que te ha dado, se te ha dado gratuitamente. ¿Para qué? Para que entiendas. Y por gratitud vas a vivir de esta manera. Aquí está toda la información, aquí está todo lo que Dios ha hecho, aquí está quién tú eres y ahora así es como vives. Eso es lo que está diciendo. Verso 13, de lo cual hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu. Combinado, dice, pensamientos, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Mente y palabra. Verso 14, pero el hombre natural, dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él son, ¿qué dice? Necedad. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, verso 15, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Verso 16, ¿por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Y la última parte del 16 dice, pero nosotros, ¿qué dice? Tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes son nosotros? Todo aquel que ha nacido de nuevo. Todo aquel que profesa ser un seguidor de Cristo Jesús. Estamos llamados a discernir, Señor, cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es aquella que es buena y aceptable. Mira lo que dice el verso 12:2, Romanos. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen, dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Dónde? En su palabra encontramos todo esto. A través de la ayuda del Espíritu Santo. La voluntad de Dios sobre nosotros. No la voluntad del mundo, no las influencias del mundo, sino Cristo en nosotros. Mire, esto se puede cumplir solamente cuando nuestras mentes están moldeadas por los preceptos de las Escrituras. Es imposible sin la palabra de Dios ser un hijo, una hija de Dios que honra a Dios en la manera que vive. Es imposible. ¿Por qué? Porque el mundo va a tener influencia. Hebreos 4:12 dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, dice. Escuche lo que dice Salmo 19. Salmo 19, comenzando en el verso 7, dice lo siguiente. La ley del Señor es perfecta. Vamos a hacer una pausa ahí. Está diciendo la Biblia, su palabra es perfecta, dice. ¿Y qué dice? Y restaura el alma. ¿Cuál es el problema del mundo hoy? El pecado. ¿Cuál es la respuesta para ese problema? Cristo, que es revelado a nosotros ¿en dónde? En las Escrituras. La palabra de Dios es la solución, porque nos apunta a Cristo Jesús. Y su ley, dice, su palabra, restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, dice, que hace al sabio sencillo. Al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, dice, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Verso 10, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal, dice. Verso 11, además tu siervo es amonestado por ellos en guardarlos, dice, hay gran recompensa. ¿En guardar qué? En guardar los preceptos de Dios, la ley de Dios, su palabra. Estudiamos, memorizamos, leemos, nos empapamos, pasamos tiempo, escudriñamos. ¿Por qué? Porque en ellas hay vida, porque en ellas hay esperanza. Mire, quiero que entienda algo esta noche. Una cosa es saber que esto es verdad, que lo necesitamos. Decir amén, estar de acuerdo en nuestro corazón y decir, sí, así es como quiero vivir. Una cosa es decir todas estas cosas y decir,
Sí, así me gustaría vivir. Otra es vivir estas cosas. No me sirve de nada saber, creer, recibir, aprobar y aún memorizar estas cosas si no vivo estas cosas. De nada me sirve. Jesús le dijo a los fariseos, tumbas blanqueadas, que por fuera están limpias, pero por dentro están muertos. ¿De qué nos sirve? Mire, la Biblia no se establece ningún tipo de programa de lectura que debemos seguir para ser un buen cristiano, pero las Escrituras sí nos dicen que debemos de perseverar, meditar regularmente en la palabra de Dios para que podamos crecer y madurar y ser más y más como Cristo. Esto es de siempre. Esto no es de una vez a la semana, de 2 veces a la semana. No, esto es de siempre. La responsabilidad más grande del cristiano es conocer a Dios. Conocer a Dios. Segundo de Timoteo 3, versos 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Enseñar, reprender, instruir, corregir. Aquí, en su palabra. Mire, es un poquito triste. Es un poquito triste pensar que hay muchas personas que hoy en día creemos esto. Que nos han dicho, bueno, la atención de las personas a los 20, 30 minutos ya las personas ya no ponen atención a un mensaje, a una prédica, y 40 minutos ya es exagerado, ya la gente se desconecta, ya no reciben nada. Así que mensajes cortos es la manera de... Y yo creo que eso es una teoría muy pagana. Porque ¿cómo es posible que sí pueden poner atención por 4 horas en el partido de fútbol americano? ¿Cómo es posible que pueden ver el partido de básquetbol por 3 horas y no tener ningún problema? La atención está presente. Pueden ir a un concierto, pueden ir a una película de más de 2, 3 horas y la atención no se pierde. Se pierde inmediatamente cuando tiene que ver con la Biblia. El momento que es palabra de Dios, no solo tengo 30 minutos en mi mente. No, ese no es un problema de atención corta. Es un problema del corazón. No queremos a Dios. No queremos su palabra. Es que ya me aburre. ¿Ok? Ese es un problema del corazón. Y lo queremos vestir y generalizar que eso es lo normal. No es lo normal. El pecado es normal en la gente. Y ese es el problema. Para eso Cristo vino. Las soluciones se nos han dado. Pablo está diciendo aquí, escuchen hermanos, por las misericordias de Dios, o sea, por todo lo que les he dicho desde el capítulo 1 al 11, entiendan esto, renueven sus mentes. Renueven sus mentes a diario, porque todo esto va a mostrar se va a mostrar evidente en ustedes al perseverar, al morir a sí mismos, al correr la carrera. Hemos hablado de esto. Eso no nos está salvando. Eso está dando testimonio de que ya hemos sido salvos. Sabemos eso. Pero esa perseverancia viene ¿de qué? De gratitud. Porque he recibido algo que no merezco. Porque he recibido algo que de verdad, solo porque Dios es bueno y misericordioso, ahora tengo el privilegio de ser llamado hijo e hija de Dios. Todos debemos de hacer tiempo para el estudio de su palabra a diario en nuestras vidas. Hágase una encuesta a usted mismo. ¿Cuánto tiempo paso en la palabra de Dios semanalmente? Voy a darle 3 segundos.
¿Es Dios de verdad la prioridad de mi vida? ¿Es el conocer a Dios de verdad la prioridad de mi vida? ¿Sabía usted que si usted lee por una hora todos los días, en promedio una persona que lee la Biblia por una hora, puede leer 16 capítulos de la Biblia en una hora? Donde usted quiera comenzar, Génesis al Apocalipsis, 16. Y si usted lo hace todos los días, una hora diaria, en 3 meses usted leyó toda la Biblia. Quiere decir que usted puede leer la Biblia 4 veces al año, si usted quisiera, fácilmente. O sea, le digo esto no porque eso es lo que tiene que hacer para llegar al cielo, no. Se lo digo porque todos tenemos tiempo. Todos tenemos tiempo de hacerlo. 1 hora al día. 1 hora al día. Mire, va a cambiar su vida espiritual, como usted responde a lo que el mundo está. Mire, el mundo dice que lo malo es bueno hoy y que lo bueno es malo. Y nosotros como cristianos no estamos de acuerdo con el mundo. No se adapten a este mundo. Más claro no podía decirlo Pablo. Cristianos, no se adapten a este mundo. ¿Y qué están haciendo las iglesias? Adaptándose a este mundo. Dándole a la gente lo que quiere oír. Lo que quiere sentir. No se adapten a este mundo. Entreteniendo a cristianos. Dios nos libre de esas cosas. Dios nos libre de esas herejías. Porque tristemente, sucede en demasiados lugares llamados supuestas iglesias. Y Dios nos ayude con eso. Mira lo que dice Mateo 6:33, perdón. Pero busquen primero, ¿qué dice? Su reino y su justicia. Mateo 6:33. Pero busquen primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas, dice. ¿Cuál es la prioridad del cristiano? Conocer a Dios, buscar a Dios, entender los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios detesta? ¿Cómo le gusta a Dios que vivamos? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Ese es el enfoque del creyente. La mente renovada de un verdadero creyente es aquella que está saturada y controlada por la palabra de Dios. La mente del creyente es aquella que está saturada por la palabra de Dios. Constantemente. Filipenses 4, verso 8 y 9 dice, últimos versos de la noche. Filipenses 4, verso 8 y 9 dice, por lo demás, hermanos, no todo lo que es verdadero, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Debe ser una pausa ahí. Está escuchando lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Todo lo que honre a Dios, enfóquense en eso. Eso es lo que está diciendo. Todo. Un culto como este, los domingos nos reunimos, oración en su casa, lectura en su casa, un estudio bíblico, un tiempo en su familia sano donde usted pasa un tiempo alegre con ellos. Todo lo que honre a Dios, haga eso, dice. Haga eso. Medita en esas cosas. Disfruta esas cosas. Pero ¿qué sucede? Disfrutamos las cosas del mundo más muchas veces. Y damos nuestra atención y damos nuestro dinero y damos nuestro esfuerzo a cosas que no nos edifican. Señor, ayúdanos a disfrutar aquello que te honra. Esa es la oración. Señor, ayúdame a identificar las cosas que te honran y dar mi todo a esas cosas. Verso 9. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, dice, esto practiquen. Y el Dios de paz, que dice, estará
con ustedes. Tenemos que ser transformados para poder marcar la diferencia en la vida de los que nos rodean. Lo dije el domingo un poquito, creo yo. No podemos nosotros tratar de ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo para transformar las almas a que vengan a conocer al conocimiento de Cristo Jesús, cuando nosotros no estamos dando frutos de evidencia que hemos sido transformados. No puedo yo ir a la fiesta que sé que es indigna, que sé que no honra a Dios y pensar yo soy la luz en medio de tinieblas, ahí te voy. Dije el domingo, usted no es Jesús. No nos hagamos que somos suficientemente fuertes para cambiar a las personas nosotros. No. Vivamos vidas que honran a Dios, que den testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Que sea evidente, definitivamente Dios ha obrado en esa persona. Nosotros no somos como el mundo. Recuérdese eso siempre. No somos como el mundo ni aprobamos las cosas del mundo. No vamos con la corriente del mundo. El mundo en el cual vivimos es una cultura depravada. Una cultura depravada que vive en contra de lo que Dios ha llamado al cristiano a vivir. Y hasta que Cristo venga, esa es la batalla diaria. Señor, me rindo a ti. Muero a mí mismo. Hágase tu voluntad, no mis deseos, sino tu voluntad sobre mi vida. Somos diferentes al mundo en el sentido de que no somos como este mundo y no estamos de acuerdo con nada de las cosas de este mundo. Lo que vemos, lo que hablamos, lo que nos entretiene, lo que nos hace reír, aún las bromas, lo que escuchamos, lo que hablamos, cómo respondemos, lo que deseamos, lo que pensamos, lo que perseguimos, a lo que le damos el esfuerzo, todas estas cosas, hoy más que nunca tienen que estar dirigidas por el Espíritu Santo. Hoy más que nunca tienen que estar dirigidas por la palabra de Dios. Hoy más que nunca nosotros de verdad tenemos que ser la luz en medio de tinieblas. A donde quiera que vayamos representamos a Cristo Jesús. Y ahora nosotros caminamos todos los días con un propósito único, que es agradar a Dios siempre. Ese es el propósito del cristiano. Agradar a Dios siempre. En todo. Y Dios nos ayude con estas cosas. Amén. Dios ayude a aquellos que perseveran en la fe y que están esforzándose, no con sus propias fuerzas nada más, sino porque están entregando su voluntad a los pies de Cristo. Señor, tu Espíritu Santo, tu palabra me ayuda, me fortalece.